Un pasado muy oscuro, una maldición que me perseguía, un futuro incierto y una vida llena de horror. De eso se trata el destino cuando estás marcado. La bruja de la cara quemada, escrita por Norberto García. Muchas ocasiones, lo que parecía una solución se nos convierte en una maldición. Hay una frase que dice que no todo lo que brilla es oro. En la vida como en la naturaleza, a veces, cuando nuestros padres no nos enseñan a volar, nos cuesta abandonar el nido, y ese fue mi caso, pues mis padres siempre fueron extremadamente sobreprotectores conmigo. En un principio pensaba que todo se debía a que yo era su único hijo. Pero desde que era muy pequeño, era como si me intentaran proteger de algo o de alguien. Recuerdo que ambos tenían actitudes muy extrañas. Siempre parecían tener delirio de persecución. Debido a esto, nunca echábamos raíces en ningún lugar, pues constantemente nos movíamos. Eso como niño me tenía muy frustrado, más en mi infancia, ya que me costaba hacer amigos. Pues cada que parecía que por fin nos establecíamos, algo ocurría, provocando que nos mudáramos de la noche a la mañana. Todos esos cambios provocaron que fuera algo retraído. Pero eso no era lo peor, ya que algo que me acompañaba desde que tengo uso de razón eran sueños recurrentes con una mujer que parecía haberse quemado parte del rostro. Esta siempre intentaba llevarme, eso siempre se repetía una y otra vez. Cuando mis padres preguntaban sobre mis pesadillas, y al hablarles de la mujer que quería llevarme, estos se miraban uno al otro como si escondieran algo. A medida que fui creciendo, los sueños con esa mujer fueron desapareciendo. Eso ayudó a por fin establecernos en las periferias del Estado de México. Además, que me dieran más libertad. Parecía que por fin tendría una vida normal. De hecho, se puede decir que tenía una vida fácil. Quizás eso me hacía creer merecer todo, pues mis padres, a pesar de no tener riquezas, en la medida de lo posible, nunca me negaban nada. Eso a la postre traería desgracia y miseria a mi vida, pues al tener todas mis necesidades cubiertas, nunca tuve la necesidad de esforzarme en nada. De hecho, a muy temprana edad, abandoné mis estudios, pero lejos de buscar algún empleo, me gustaba perder mi tiempo jugando billar con mis amigos. Además que últimamente me la pasaba en casa de mi novia, de quien estaba muy enamorado. Aunque la vida se tarde a veces, siempre se encarga de darnos a cada uno lo que merecemos. En una tarde cualquiera, en la que yo regresaba de visitar a mi novia, camino a mi casa pude ver que ya cerca de donde vivía, había muchas personas que se aglutinaban mientras patrullas y ambulancias levantaban dos cuerpos que yacían en el pavimento, en medio de un gran charco de sangre. Yo sin entender nada, y aún bajo los efectos del alcohol, descubrí entre la gente a uno de mis vecinos, quien me informó que los cuerpos que estaban levantando pertenecían a mis padres. Cuando escuché eso, me abrí paso entre la gente. Al acercarme y confirmar de quién se trataba, no lo podía creer. Quedé en shock sin saber qué hacer o qué decir, pues era como si la tierra se abriera debajo de mí. Mis padres eran lo único que yo tenía. Cuando pude reaccionar un poco, traté de preguntar qué había sucedido. Aquel vecino me comentó que mientras estos atravesaban la calle, un automóvil los había atropellado y que ambos habían muerto al instante. Lo peor de todo fue que el conductor se había dado a la fuga, por lo que al no haber responsable, yo debería de cubrir los gastos funerarios, además de pagar el lugar donde los iban a sepultar. Mi vida dio un giro radical. En ese instante mi mundo quedó reducido a cenizas, a pesar que yo ya era todo un hombre,
pues tenía 20 años. Nunca me había preocupado por pagar ni siquiera lo que me comía, ya que jamás en la vida había trabajado, y de no ser por el buen corazón de los vecinos, quienes en todo momento me ayudaron por el gran aprecio que sentían por mis padres, no hubiera tenido los recursos para darles cristiana sepultura. Yo estaba consternado, y los días posteriores tan solo traté de huir de mi amarga realidad. Solo me encerré en mi habitación, casi no comía ni me bañaba. Únicamente salía para comprar alcohol y alguna botana para llenar mi estómago. Pero la mayor parte del tiempo solo permanecía mirando un viejo retrato familiar, mientras que los recuerdos me llevaban al borde de la locura. Mi novia trataba de animarme, pero debido a mi tristeza, yo mismo la iba alejando de mí. Así pasaron los días. Debido a mi condición, perdí la noción del tiempo. Pero cuando gasté lo poco que tenía, recibí un golpe de realidad. Al verme en el espejo, mi rostro estaba demacrado y además de todo, a mi alrededor era un asco por el olor tan desagradable que se percibía en todo el lugar. Además de moscas e insectos que ya estaban por toda la casa debido a la basura que en ella había. Todo ese ambiente agudizaba mi depresión, justo cuando pensé que no podía ponerse peor el asunto, y como si eso fuera poco, alguien en el exterior llamaba con insistencia, y parecía que quería derribar la puerta. Como pude, me levanté a ver quién era. Se trataba del dueño de la vivienda donde rentábamos, un hombre muy mal encarado, quien al verme preguntó por mis padres, pues ya se había demorado con el pago del alquiler. Yo le dije que mis padres habían muerto, pero el hombre pareció no importarle y me exigía pagar lo que se debía, o que de lo contrario debería desalojar. Yo le pedí más tiempo para conseguir su dinero, pero él respondió que solo me daría un día y que de no tener su dinero, él mismo vendría a sacarme de la casa. Sabía que debía buscar una solución, pero cuando te encuentras en esas circunstancias, uno no puede pensar con claridad, y lo único que se me ocurrió fue llamar a Susana, mi novia, para intentar vender algunos muebles y lo poco que quedaba de valor. Pero lo que reuní no era suficiente, y preferí tomar el poco dinero que había juntado para seguir bebiendo. Al día siguiente llamaron a la puerta. De inmediato imaginé que se trataba del dueño de la propiedad que venía a desalojarme. Lentamente y de mala gana me dispuse a abrir la puerta. Para mi sorpresa, vi a un hombre vestido de traje muy elegante que llevaba en sus manos unos papeles. Preguntó si ahí vivía don Ernesto Franco. Es mi padre, respondí, o al menos lo fue, porque hace algunos días que éste falleció. El hombre se disculpó avergonzado por lo importuno de su pregunta. Yo le dije que no se preocupara. Entonces él me preguntó si yo era el único familiar de mi finado padre. Yo asentí con la cabeza y él me dijo que el motivo de su visita era para notificarme sobre una herencia. Se trataba de una propiedad ubicada en una pequeña comunidad de la Huasteca hidalguense, junto con una cuenta bancaria. Me dijo que cuanto antes tenía que arreglar los papeles. Yo pregunté que quién había dejado esa herencia. Él respondió que una mujer de nombre Celia, que al parecer era mi abuela. Yo solo me quedé pensando, intentando recordarla. Pero en mi casa nadie hablaba de la familia, y cada que tocaba el tema, mis padres siempre me daban evasivas, como si algo trataran de ocultarme. El hombre interrumpió mis pensamientos cuando estiró su mano para entregarme su tarjeta, donde estaban los datos de la notaría donde éste trabajaba. Yo quedé ir al día siguiente. Cuando el hombre se marchó, de alguna manera, yo sentí un alivio, que de hecho decidí llamar a Susana para darle la noticia,
pues en mi interior pensaba que esto era como una segunda oportunidad que debería de aprovechar. Así que como pude, tomé un baño, después comí algo, y cuando estaba a punto de salir a casa de Susana, nuevamente llamaron a la puerta. Se trataba del dueño de la casa, quien al ver que no tenía su dinero en compañía de otros 2 hombres, me echaron empujones de ella, lanzando atrás de mí las pocas pertenencias que tenía. Esa noche le pedí a Susana si podía dormir en su casa. Ella me dijo que no había problema. De hecho, me dijo que ella también tenía que darme una noticia. Al llegar, yo estaba muy cansado y prefirió dejar la conversación para después. Yo le dije que el día siguiente debía arreglar algunos asuntos y necesitaba levantarme muy de mañana. Al día siguiente llegué hasta la notaría para encontrarme con el licenciado que me había visitado la tarde anterior. Lo primero que le pregunté fue si tenía que cubrir sus honorarios porque yo no tenía ningún centavo. El hombre me miró y me dijo: «No te preocupes, solo necesito que firmes los documentos para que puedas tomar posesión de tu herencia. Pero hay instrucciones muy específicas, ya que para poder recibir el dinero deberás vivir en la propiedad. Yo mismo te voy a llevar para que te instales cuando lo creas pertinente». Yo le pregunté si era posible al día siguiente y él me respondió que no había ningún problema. Cuando salí del lugar, me sentí entusiasmado, pensando en que podía ser mi nueva vida, pero todo era demasiado bueno para ser verdad. Y pronto descubrí lo que el destino tenía deparado para mí. Y sucedió que no quería estar solo, por lo que le pregunté a Susana si le interesaba mudarse conmigo. Esta, al igual que yo, no tenía oficio ni beneficio. Ya estaba cansada de los sermones de sus padres y de inmediato aceptó, pues ella también me tenía una sorpresa, y era que estaba esperando un hijo mío. Al día siguiente partimos hacia el estado de Hidalgo, muy de mañana. Cuando llegamos a nuestro destino, quedamos sorprendidos por la belleza del lugar. Se trataba de lo que se conoce como pueblos mágicos, el clima lluvioso y una vegetación exuberante, pues se trataba de una vasta extensión de bosque que contrastaba con los techos de teja roja que cubrían la mayoría de viviendas. Y qué decir de esos caminos empedrados que hacían parecer como si el tiempo se hubiese detenido en ese lugar. Yo estaba lleno de curiosidad por saber el lugar que había heredado. Pronto, a las orillas de la comunidad, nos detuvimos frente a una propiedad de enorme barda de piedra y un viejo portón de madera que parecía muy antiguo. El licenciado detuvo el auto. Sacando un juego de llaves, me las entregó diciendo: «Bienvenidos a su nuevo hogar». Cuando abrí y entramos, el lugar se trataba de una vieja casona de arquitectura antigua, cubierta de teja roja. La primera impresión que tuve fue como si ya hubiera estado en ese lugar. Además, comencé a recordar memorias de cosas que había olvidado. En eso, mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando el licenciado me indicó que además de la casa, había algunas hectáreas de tierra de cultivo. Yo de inmediato pregunté si podía venderlas, pero éste me indicó que no, al menos en algunos años no podía hacerlo. Resignado le pregunté sobre el dinero. Este me dijo que recibiría una cantidad por mes para el mantenimiento del lugar y para mis gastos. Además me recomendó arrendar las parcelas para sacar algo de dinero extra. Luego que el licenciado se despidiera, Susana y yo entramos en la casa y fuimos recibidos por una mujer que era quien cuidaba el lugar. Se presentó con nosotros diciendo que su nombre era Teresa y que estaba para servirnos en cualquier cosa que necesitemos. Ella nos mostró la casa. A pesar que se veía antigua, estaba muy bien conservada. A medida que iba explorando el lugar, los recuerdos y memorias
parecían regresar a mi mente poco a poco. Pero debo admitir que me daba una extraña sensación, era como un sentimiento que no podía explicar. Algo parecía que se venía a mi mente, algo oscuro, pero no presté mucha importancia y pronto se me olvidó al seguir viendo la casa. El tiempo pasaba y a mi amada Susana el embarazo cada vez se le notaba más. De hecho, por aquellos días, ésta comenzó a experimentar pesadillas recurrentes, en las que veía una sombra siniestra que le arrebataba a nuestro hijo. Yo siempre la calmaba y le decía que estuviera tranquila, que yo estaría ahí para protegerla. Uno de esos días, Teresa fue acompañada por una anciana que al parecer era su madre, quien le había pedido verme, al enterarse que había tomado posesión de la propiedad. Cuando estuvimos frente a frente, la mujer no me quitaba la vista de encima. De hecho, me llegué a sentir un tanto incómodo. De pronto la anciana me preguntó si yo ya me acordaba de ella. Debo confesar que su rostro, a pesar del tiempo, me parecía algo familiar. La mujer me comentó que ella había sido mi nana cuando yo era pequeño. Yo, intrigado y queriendo saber más sobre mi pasado, le dije que a mí nunca nadie me había contado nada sobre el tiempo que viví en ese lugar. La mujer parecía divagar en sus pensamientos y me dijo que ella también había cuidado a mi padre cuando era niño. Entonces yo le pregunté si ella sabía la razón por la cual mi padre se había desterrado de ese lugar. La mujer cambió la expresión de su rostro. Estaba indecisa, sin saber si responder o callar. Esta me dijo: es necesario que tú sepas la verdad, pues si me atreví a venir fue para prevenirte sobre un peligro al que estás expuesto. Y no solo tú, tu pareja también. Yo me le quedé viendo y le dije: no entiendo de qué me habla. La mujer tomó aire. Después lanzó un suspiro y me dijo: hace muchos años, cuando tus abuelos, doña Celia y don Armando, se casaron, vivían muy felices en este lugar. Sin embargo, los años pasaban y con él su deseo por ser padres también. Tal era su desesperación que buscaron ayuda por muchos medios, sin éxito. Fue tal su afán de convertirse en padres que acudieron a buscar con la persona equivocada. Se trataba de una vieja curandera que tenía fama de ser muy efectiva, pero también muy temida, pues también tenía fama de bruja. Cuando tus abuelos fueron a buscar su ayuda, ésta les prometió que pronto se convertirían en padres, pero también les habló de un precio que ellos debían pagar por sus favores. Sin preguntar, a tu abuelo se le hizo fácil aceptar, pues él creía tener los recursos para pagar lo que la vieja curandera pidiera. Y así sería. Este sería un error que pagaría muy caro, pues luego de darle algunos brebajes y masajes en el vientre a tu abuela, esta por fin pudo quedar embarazada. Cuando ésta dio a luz, le nacieron 2 varones que eran la alegría de esta casa. Pero una noche sucedió una tragedia, pues a tu abuela le dio un sueño muy pesado ya cerca de la madrugada. Notó que uno de los bebés faltaba. Rápidamente lo buscamos por todos los lugares, pero el bebé no había rastro alguno de él. Así transcurrieron cerca de 3 días hasta que uno de los peones que cortaba la leña en el bosque encontró el cuerpo del bebé. Este estaba pálido, sin una gota de sangre. Esto no era algo nuevo por estos rumbos y de inmediato se corrió la voz que una maldita bruja había sido la culpable. Recuerdo que el finado de tu abuelo se llenó de odio, pues sospechaba de la curandera. Esto debido a que días antes que el bebé se perdiera, ésta se presentó en su casa para cobrar por el favor otorgado. Tu abuelo pensó que le pediría dinero, pero la mujer le dijo que ocupaba algo para comer.
Tu abuelo le dijo que le prepararían algunos animales para que se los llevara. La mujer respondió que más tarde pasaría a recoger su encargo, pero la curandera jamás volvió. Otra cosa que lo hizo sospechar de ella fue que se mostraba muy insistente en saber si los bebés ya habían sido bautizados. Todo esto ocasionó que tu abuelo, en compañía de algunos hombres, fueran hasta la choza de la mujer. Cuando ésta salió a recibirlos, tu abuelo le reclamó airadamente por qué había hecho semejante monstruosidad. Tu abuelo dice que la mujer solamente le dijo que ella había cumplido con su parte del trato y que ella solo había cobrado el precio justo por sus servicios. Cuando tu abuelo escuchó todo esto, se enfureció y trató de vaciarle el cargador de su pistola. Pero los hombres cuentan que el arma se había quedado atascada. Tu abuelo cuenta que la mujer intentó escaparse, pero uno de sus hombres consiguió soltarle una pedrada que la dejó tirada. Viendo la oportunidad de cobrar venganza por la muerte de su bebé, él la metió en su jacal para después encenderla. La quemó. Cuenta la gente que los gritos de aquella mujer se escuchaban mientras maldecía a tu abuelo, jurando que no pararía hasta borrar su descendencia. Yo le interrumpí y le dije que a mí no me gustaba dejarme llevar de creencias y supersticiones. Pero la mujer respondió: tú querías respuestas y esa es la razón por la que tu padre decidió marcharse de este lugar, pues cuando tu madre estaba a punto de dar a luz, fenómenos inexplicables sucedieron de nuevo en este lugar. Y de no ser por la oportuna intervención de tu finado abuelo, quien parecía haber terminado con la bruja, seguramente tú también habrías perdido la vida. Tus abuelos le aseguraron a tu padre que no había nada de qué preocuparse, pero tu padre sentía que tu vida estaba en peligro. Esa es la razón por la que decidió marcharse de este lugar, con la esperanza de salvarte. Tus abuelos trataron por todas las formas posibles que regresaran, pues yo seguí en negación, pero hacían cosas que comenzaban a cobrar sentido, como las pesadillas que yo tenía durante mi niñez. A pesar de eso, a mí me gustaba aceptar la idea que todo aquello fuera verdad, por lo que le pedí a la anciana que se marchara de mi casa. Esta, de forma desesperada, me dijo: debes irte mientras puedas, muchacho. Yo le respondí: ya escuché suficiente, solo quiero que me deje tranquilo. La mujer me dijo: por favor, toma esto mientras. Cuando me entregaba un amuleto de forma de medalla, pónselo a tu esposa. Quizás pueda salvarle la vida. Todo ese evento me había dejado bastante pensativo, pues Susana estaba próxima a dar a luz. Y fue precisamente en esos días cuando comencé a soñar con esa horrible mujer de la cara quemada. Al principio pensé que solo me había sugestionado, pero Susana soñó con la misma mujer días después, cuando ésta me contó lo que había soñado. Algo dentro de mí me decía que quizás todo lo que la anciana me había dicho era verdad, pero no sabía qué hacer, por lo que decidí olvidarme del tema. Al mismo tiempo, trataba de ser optimista y disfrutar la segunda oportunidad que la vida me había dado. Susana me conocía muy bien, y al verme tan estresado me preguntó que si qué sucedía. Le dije que no me pasaba nada, era más bien la emoción de que pronto tendríamos a nuestro bebé. Así fue que el gran día llegó y todo parecía haber salido a pedir de boca. El bebé gozaba de una excelente salud y ya estaba con nosotros. Esos meses habían cambiado muchas cosas en mí, pues me había vuelto un hombre más responsable, pues deseaba que no le faltara nada a mi familia. Me había hecho cargo de las parcelas y poco a poco la vida prosperaba. Esa vida que un día soñamos se volviera realidad. Hasta esa maldita noche que lamentaré toda mi vida.
Recuerdo que Susana se fue a dormir. Luego de cenar, yo me entretuve checando algunos papeles mientras me tomaba una copa. Cuando me fui a la habitación para acostarme a dormir, pasé por el cuarto del bebé para ver si estaba bien. Al abrir la puerta, un frío helado recorría la habitación, pues la ventana estaba abierta. Eso me pareció muy extraño, pues Susana siempre estaba al tanto del bebé. Cuando me acerqué a la cuna, descubrí con espanto que el bebé no estaba. Rápidamente corrí hasta la habitación, pero pensé que quizás Susana lo estaba alimentando. Pero cuando entré, mi esposa estaba profundamente dormida y a pesar que la movía y le gritaba, ésta no despertaba. Luego de unos instantes, con mucha dificultad, ésta abría los ojos preguntando si qué pasaba. Yo ya histérico le dije que el bebé no se encontraba por ninguna parte. En ese momento, el rostro de mi esposa se transformó en uno lleno de terror, pues comenzó a repetirme: es ella, es como en mis sueños. Yo le pregunté que si de qué me estaba hablando ella. Me dijo que ella estaba segura que la mujer de la cara quemada se había llevado a nuestro bebé. Yo no quise perder más el tiempo. Como pude, tomé una linterna y salí corriendo en busca del bebé. Así pasé toda la noche, y al día siguiente, ya con la luz de día, busqué a algunos hombres para que me ayudaran a encontrar a mi hijo. Anduvimos por todos lados, pero sabía que con cada minuto que pasaba, las esperanzas por recuperarlo vivo poco a poco se perdían. Desesperado y sin saber qué hacer, corrí a preguntarle a Teresa dónde podría encontrar a su madre. Esta me llevó con ella. Al verme, la mujer sospechó lo peor. Yo le pregunté si me podía llevar hasta el lugar donde habían quemado a la bruja. Cuando llegamos, mis mayores miedos se volvieron realidad al descubrir el cuerpo inerte de mi bebé, totalmente pálido, totalmente destrozado entre unas ruinas chamuscadas. Comprendí que todo lo que me había dicho la mujer era verdad. Mi esposa y yo quedamos devastados. Quisiera que mi historia tuviera un final feliz. Quisiera que hubiera alguien que me pagara por todo lo que perdí. Pero aquello que yo creí una segunda oportunidad terminó en la más grande tragedia que aún hoy en día sigue marcando mi vida. ¿Será destino? ¿Será maldición? No lo sé. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Les mando saludos a todos mis suscriptores. Agradecimientos a los que se han unido al canal. Y si no te has unido o no estás suscrito, de todas formas te lo agradezco. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.